Bueno, pues qué bien ha venido esta última transparencia, porque precisamente lo que traemos ahora con la intervención de Raúl Vicente es esa acción proactiva, porque es el traer aquí la experiencia de los equipos EPRIF. No podían estar hoy si precisamente conmemoramos 20 años, y desde la experiencia de Raúl, que lleva muchos años en el EPRIF de Huesca, ahora en Zaragoza, pues nos va a transmitir ese importante papel de trabajo en contacto directo con la población del medio rural. Muy bien. Bueno, pues me toca. Gracias, Antonio, por la invitación, y gracias a la subdirección también, como no puede ser menos, por recoger la efeméride de los 20 años y invitarnos aquí, ¿no?, a explicar un poquito, pues, con toda la gente que estamos y con la grabación, que me imagino que luego pues lo podrá ver mucha más gente. Bueno, pues lo que nos pidieron es poner 20 minutillos sobre este título: 2 décadas trabajando con la población rural para evitar incendios, y bueno, sobre todo el foco de población rural y la clave de evitar los incendios, ¿no?, en esa herramienta. Adelanto que no todos los EPRIF, en el desarrollo que han llevado, pues tienen un enfoque de evitar el incendio in situ, ¿no?, en la intencionalidad que vamos a ver, que es el máximo porcentaje en estadística. Y por tanto, pues bueno, el foco va a estar puesto donde más energía tienen depositada los EPRIF, que es en los incendios de intencionalidad. La presentación, pues como no puede ser menos, ¿no?, recogiendo 20 años de historia, pues hace una mirada atrás y encaja perfectamente, menos mal, con lo que ha explicado Ricardo en su exposición. Y sobre todo en ese cuadrito, ¿no?, que podríamos poner ahí un poco la exposición de Ricardo, años 90, proceso reflexivo, ¿no? La primera idea era, bueno, el EPRIF empieza en el año 99, bla, 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 ¿no? Pero me parece muy interesante explicar que antes de ese principio del año 99, pues hay un proceso reflexivo que creo que está bien explicado y nos da contexto de por qué en un momento se decidió que había que entrar a quemar, había que aprender a quemar, porque quizás los paisanos, pues muchos lo sabían hacer bien, otros a lo mejor no tanto, pero los organismos, las instituciones, pues lo de aprender a quemar, pues era una cosa que estaba por hacer, como has explicado, de la experiencia africana y después de toda esa experiencia Galicia y ese principio que hubo, me parece que he leído que empezó por Zamora también. Entonces, bueno, él hacía la mención de que además tenían la gente, ¿no? Tenían la gente, y es verdad. El Ministerio, en este caso, cuando cogió este proyecto, desde el año 92 tenía las plantillas de las BRIF, que entonces era una plantilla, unas brigadas de trabajo de verano, pues de escasos 3 meses al año y nada más, ¿no? Hasta que luego, pues en 2008, llegaron los BLP, ¿no? Y con eso llegó un poco la continuidad de la plantilla. Pero antes de toda esa continuidad de toda la plantilla, hubo esta apuesta del año 99, en la que se apostó, pues bueno, si no se podía dar continuidad a toda la plantilla, se podía dar continuidad, pues a la punta de la pirámide de ese equipo de trabajo, ¿no?, que eran los técnicos y los capataces. Entonces, con esa intención, pues se crearon los EPRIF, que eran muy pequeñitos. El EPRIF, Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales, pero el equipo, por ejemplo, en mi caso somos 2. Yo este chiste lo hago muchas veces. El equipo, digo, somos 2, y el otro hoy está librando, o sea que estoy yo solo. El equipo es así. Pero bueno, la virtud quizás del EPRIF es que con poco, pues en muchas ocasiones se ha hecho mucho, ¿no? Se ha hecho bastante. Otros equipos, los comarcales, pues son de 2 técnicos y 2 capataces, porque están ya, la ligación al territorio ya es mucho más intensa y el trabajo del capataz ahí pues gana mucho peso, ¿no? Entonces la presencia del capataz también es importante. Y lo que se nos pedía, pues bueno, se creaba esa oportunidad y se creaba también la continuidad de trabajar durante el mes de invierno más allá de la campaña de extinción. Eso iba a conseguir otra cosa, y era que la plantilla no rotase constantemente. O sea, la gente no era un trabajo tanto de paso, como que por lo menos para algunas personas empezaba a ser un trabajo de vida, ¿no?, con proyección de futuro, por cuanto podían trabajar todo el año en la profesión, y sobre todo lo que significa es un aprendizaje. No era una rueda continua de vuelta a empezar con gente que llega nueva y tiene que volver a coger las pautas, ¿no?
Y el otro punto fuerte, pues bueno, lo que se buscaba, pues se buscaba que ese manejo del fuego que se pensaba, que se tenían las brigadas de extinción, en los contrafuegos, en las quemas de ensanche, pues pasáramos a aplicarlo en lo que serían las quemas de invierno. Bien, hay que contextualizar. ¿Dónde ponemos los EPRIF? Bueno, pues si acudimos a los planos en la estadística del periodo 91-2000, estamos hablando de que los EPRIF se crearon en el 98, estoy seguro que la gente que se planteó esta pregunta pues recurrió a mirar estos mapas, o bueno, directamente conocería perfectamente la circunstancia, ¿no? Pero el mapa nos la refleja bien. Y es la situación, pues sobre todo del noroeste español, ¿no? De Galicia, Asturias, Cantabria, León, Zamora, ya veis también la parte de Ávila, que son las partes de conflicto. Aquí hablamos de incendios, pero en esta, que es muy parecida, hablamos de incendios de causa intencionada, o sea, es el mismo tiempo en incendios de causa intencionada. Es curioso cómo se cae de La Mancha, los que conocéis el perfil asturiano, aquí está totalmente colorado y en intencionalidad aquí no lo está. Si vamos al mapa de negligencias, nos encontramos que en ese momento pues la estadística se ha ido mejorando y lo importante que es hacer una buena estadística, ¿no? Porque en ese momento, pues bueno, parece ser que en Asturias pues había una tendencia a ese incendio intencionado, pues marcaron la casilla de negligencia, cuando todos sabemos el contexto social, pues que en muchos casos no sería así, ¿no? Que en esta masa, pues Asturias pues también debería estar pues bastante coloreada, Cantabria, ¿no? Pues la preocupación, muchos incendios y el 75% de la región noroeste intencionados, ¿no? Entonces, este es un sitio perfecto para que trabaje el EPRIF. Una causa más alarmante, bueno, pues si hacemos fidelidad a la estadística, nos dice que en el noroeste no solo es que hay un problema importante, sino que hay un problema creciente. La estadística nos dice que, así como en otras zonas es más tenue, el ascenso o descenso, pues Galicia, noroeste en general, pues hay una tendencia al alza muy importante y por tanto había un problema que afrontar. Además no solo hay que mirar las líneas, sino que hay que mirar los rangos. O sea, estamos hablando del torno a 10.000 incendios en esa zona, mientras en los otros rangos pues hablamos de 3.000 o de 2.000, ¿no? Entonces está claro que el problema de los incendios y de los incendios intencionados en España pues tenía una zona muy delimitada. Y entonces pues con este contexto se entiende la distribución de los EPRIF. Como se ha explicado, pues los EPRIF empezaron un poquito a poco, entiendo que probablemente con unas pruebas piloto, ¿no? Viendo un poco cómo funcionaba la cosa y con las limitaciones presupuestarias que siempre hay, y bueno, en cuestión de 10 años pues se consolidaron los 18 equipos que veis en el gráfico. Casi todos muy sujetos pues a lo que estamos hablando a las zonas de incendios intencionados, y por eso un poco la charla pues entiendo que es la que mejor nos representa, que es la que va a hablar un poquito de este tema. Bueno, ¿y cómo funciona el EPRIF? ¿Cómo tan poquita gente? Y cuando las competencias están donde están, en las comunidades autónomas que tienen su propio cuerpo de funcionarios y su propia gente trabajando, ¿no? ¿Qué se podía aportar ahí, ¿no? Bueno, pues la idea, pues extraído de lectura, porque yo no viví en ese momento, yo no viví esa realidad, ¿no? Esto lo podría contar Ricardo de voz, yo lo cuento de leerlo en algún librillo que se ha editado. Pues sobre todo se repite mucho el concepto de conciliación de intereses, o sea, se buscaba desde una cercanía al problema real y al territorio y al ciudadano, al paisano, pues tratar de cómo reorientar esa dinámica de incendio intencionado en un proceso en el que pasara el fuego amable, ¿no? A pasar a un fuego pues controlado y que pase por un proceso administrativo que debería ser corto y ágil para que al final pues el paisano encuentre realidad y encuentre resultados y cambie el hábito. Entonces,
Y a partir de ahí también pues, una parte cada vez más creciente que es integrarlo en la lucha integral, en la estrategia de cada servicio provincial en cuanto a lucha contra incendios forestales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se ponía a servicio de cada servicio provincial de los que estamos hablando, cada comarca en la mayoría de los casos? Pues bueno, pues ese manejo del fuego, esa confianza en el manejo del fuego para poder desarrollar quemas controladas cuando todavía había muy poca gente que lo supiera hacer. Que en esto hay que decir que había más voluntad porque bueno, se venía de ciertas personas que tenían el fuego técnico en la extinción de incendios forestales, pero bueno, una cosa es el fuego técnico en un incendio y otra cosa diferente es hacer una quema controlada, aunque las dos sean con fuego, ¿no? Quiero decir que ha habido un proceso de aprendizaje, de autoaprendizaje, pues muy largo de todos estos años, ¿no? Y bueno, pues en esa línea he puesto aquí seleccionando rápido unas cuantas fotos de quemas. A lo largo de estos 20 años pues se ha quemado mucho. Hay años que se ha quemado menos por cuestiones meteorológicas y hay años pues que se ha quemado mucho, ¿no? En total, pues bueno, pues fotos de quemas en Galicia con el Tojo, en Ávila, que en este momento pues, se ha cambiado la política en cuanto a las quemas y no se realizan, pero es una zona donde se ha quemado mucho y con quemas precisamente en superficie las más grandes de todas, ¿no? Entiendo que por la circunstancia de la propia montaña y de cómo es aquello. Podríamos ver fotos de Asturias, de Cantabria, en este caso de los Pirineos. Pues otra foto de Asturias, pues bueno, pues toda esa franja que hemos visto, ¿no? Todo un proceso de, como os hablo, de diferentes equipos, diferentes personas en diferentes sitios que hemos tenido que aprender de alguna manera, pues bueno, en reuniones periódicas de inicio de campaña, de fin de campaña, pues teníamos la oportunidad de compartir un poquito las experiencias, ¿no? Y de explicarnos entre nosotros lo que hacemos y aprender los unos de los otros, porque en una gran parte hay que decir que ha sido un proceso de autoaprendizaje. En el caso, yo vengo de Aragón, vengo del EPRIF que se llama ahora de Zaragoza, pero hemos trabajado todos estos años desde que se creó en Huesca. Pues sí que tengo que apuntar que curiosamente, pues bueno, nosotros hacemos las quemas en alta montaña, a unos 2.000 metros de altitud, en los Pirineos centrales, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, la necesidad es tan importante, quiero decir, se vive de la ganadería pues como en tantos sitios, ¿no? También mucho del turismo, lógicamente, ya sabéis, cada vez más, pero hay ciertas zonas que siguen siendo todavía muy ganaderas y aunque sean pocos, pues hay ganaderos y hay que atenderlos, ¿no? Y curiosamente, pues como veis en los mapas de intencionalidad, no veréis que salga nunca el Pirineo aragonés, veréis que sale el Pirineo navarro, sale la zona más occidental de Navarra, ¿no? de Baztán y el Pirineo medio navarro, pero el Pirineo aragonés, en este caso el catalán, pues no hay un hábito es una montaña muy mediterránea y por alguna circunstancia que tampoco sabría explicarla, la idiosincrasia del paisanaje o el propio paisaje, pues no se ha recurrido a la intencionalidad. En un momento dado pues se prohibió y prácticamente pues la gente lo acató porque siempre había quemado. Como en todos los sitios no había otra manera de mantener el pasto que con pequeñas quemas regulares, ¿no? Que hacían los pastores. Y la problemática pues en cualquier caso pues es la misma, ¿no? Una pérdida de pastizal y un cambio de paisaje pues radical. Sobre aprender a quemar, bueno, otro aspecto interesante sí que se inculcaba en los EPRIF, ¿no? Que se decía esta cercanía, esto lo hemos dicho, ¿no? Ir de un poco de la mano del paisano, ¿no? Yo le he titulado ahí, he puesto el paso de la prohibición a quemar educando, ¿no? Me lo invento, que a lo mejor ese hombre pues en su momento, bueno, seguro, ese hombre fue pastor, pasaba mucho tiempo en la montaña, en estas montañas además se dormía en la montaña porque las distancias eran muy grandes, entonces no había puestas forestales y las caminatas eran de horas. Y hacían pequeñas quemas, pero es que lo hacían sin ningún, o sea, con toda la naturalidad del mundo, es que no tenían en muchos momentos de las semanas otra cosa mejor que hacer que ir eliminando las matas que se iban regenerando, los pequeños corros que se iban creando, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora a esta gente pues le toca ajustarse a un proceso administrativo y a partir de ahí pues ver que la administración responde y que
y que esto termina al final en un resultado. Porque uno de los grandes peligros yo creo que hay aquí también muchas veces con los paisanos es la frustración o la desconfianza que muchas veces tiene la gente de la administración, pues por lenta o porque no responde a sus expectativas o pues causas de este estilo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí distintas fotos de los paisanos. Aquí, por ejemplo, pues primero pasa profesionales haciendo el desbroce del deslinde, pero luego están los propios paisanos que se van a beneficiar pues haciendo ese último barrido de todo el combustible que se ha cortado para hacer la faja perimetral, luego pues para quemar, ¿no? Esa foto es Asturias, esta foto es Navarra, el Baztán, donde por legislación tienen que estar presentes directamente los paisanos en la quema y tienen que participar en la quema. No llevan los mismos EPIs que nosotros, pero sí que llevan el batefuego y sí que pues hacen una labor de equipo ahí, se integran en el pequeño dispositivo que va a ejecutar la quema. Y gente pues al final que incluso pues en un momento dado pues llega a coger la antorcha de goteo, porque generalmente es lo que más curiosidad le dan cuando el ganadero te acude a la quema. Trae eso, a ver, déjame a mí un rato, a ver cómo va. Bueno, al principio empiezan muy moderados, pero luego ya siempre quieren acabar un poco pues ese instinto de verse con la antorcha pues apretando fuego, ¿no? Que dicen en el Pirineo. Y una foto más enseñando, pero no enseñando a un paisano, sino enseñándonos entre nosotros, ¿no? Este es un miembro de las BRIF con un miembro de Sarga, del dispositivo del Gobierno de Aragón, y pues porque coincidimos en las quemas, las hacemos juntos y constantemente pues se incorpora siempre gente nueva que no ha estado nunca en ninguna quema y lo que hablábamos un poco de todo ese proceso de aprendizaje. Aprender a quemar que pues ha dado sus frutos, ¿no? Esto es totalmente reciente, que parece que es ya la versión definitiva hecha en el CLIF, las recomendaciones técnicas sobre uso de fuego en quemas controladas y quemas prescritas. Por fin tenemos nuestro propio manual de quemas, ¿no? Y han pasado pues noviembre de 2019, ¿no? Han pasado 21 años para poder disponer de este documento de esta casa y del CLIF, dispuesto para todas las comunidades autónomas, pues para trabajar con esas fichas, con ese formato, con ese protocolo, el procedimiento para realizar las quemas, ¿no? Entonces, al final es que es todo un proceso y los que trabajáis en esto pues seguro que lo estamos viendo, ¿no? En todo lo que están contando los compañeros, que al final es un proceso que nos toca por generaciones ir aprendiendo de las anteriores y ir avanzando en el proceso. Claro, aprender a quemar no es solo manejar la antorcha, ¿no? Aquí os pongo un poco una anécdota, una experiencia propia de lo que es también meterte en la cultura del paisanaje y entender la situación de las quemas, ¿no? Esto es el término de Sant Joan de Plan, en la Val de Chistau, en el Pirineo aragonés, y aquí llegaba yo yo pasé un par de campañas por Cantabria, a las que quise acudir por conocer un poco toda esa casuística y circunstancia de estos incendios del norte, pero luego me volví a mi tierra y tuve la oportunidad de trabajar aquí, ¿no? en el EPRI de Huesca muchos años. Entonces esto fue al poco de llegar, pues bueno, nos llevan a este término, es un término donde no ha llegado prácticamente, no ha llegado el turismo de nieve, y es un término municipal muy particular porque mantiene una pujanza de la ganadería sobre todo lo demás total, y eso ya en el Pirineo aragonés ya es excepción, ¿no? Entonces, tanto que la montaña de la que disponen, los pastos que tienen los vecinos de ese pueblo por ser de ese pueblo, sus pastos comunales, sus pastos del ayuntamiento, se les quedan insuficientes. Incluso pueden tener más o menos problemas de pasto en la campaña de incendio, ¿no? Entonces, pues bueno, la anécdota es así, nos llaman llega una solicitud del ayuntamiento, subimos a conocer la zona, estoy hablando del año 2009, 2010 más o menos, y este es un poco el plano, ¿no? Aquí estamos con los ganaderos en la foto y bueno, pues ¿qué queréis quemar? Y dicen, bueno, pues aquello. Y dicen, pero aquello, ¿qué parte de aquello? Aquello, la montaña, que hay que quemar la montaña. Entonces dices, claro, pero ¿qué parte? Aquella de allá, y dices, no, esta, la montaña, nos tenéis que quemar la montaña. Dices, pero ahí hay, no sé, 200 hectáreas, sí, esas, las 200 hectáreas, no las tenéis. Y claro, tú vienes ahí y dices, hombre, nosotros hacemos quemas pues de 2 hectáreas, de 8, de 10, si nos lanzamos mucho, ¿no? Y
y te queda un poco ahí, pues bueno, salvabas la situación como podías, y cuando te vas, pues te reúnes con el forestal y dices, es que quieren quemar 200, y dices, es que quieren quemar, y los dos como diciendo, esta gente quieren quemar 200 hectáreas, ¿no? Y te vas como diciendo, bueno, pues que esto, pues ya veremos qué hacemos, pero además allá arriba no hay pistas, esto es muy complicado, los accesos, ¿no? No sé, bueno, en fin, llegas al servicio provincial, te juntas con el ingeniero del servicio provincial, dices que quieren quemar 200, claro, 200 hectáreas, no, 200 hectáreas, que, y todos pues asentíamos, ¿no? Como que qué barbaridad, hasta que comprendes con el trabajo en el sitio, en el territorio y con el tiempo, que esto es así, si es que necesitan quemar las 200 hectáreas. O sea, si es que no es que las necesiten, es que no pasa nada por quemar las 200 hectáreas en según qué momento, en según qué circunstancias y de según qué manera, ¿no? Y entonces lo que empezó en un... Vamos a dejar el expediente al final del montón y ya lo resolveremos, pues cuando unos años después pues vino otro invierno seco, porque es verdad que nosotros dependemos de la meteorología, bueno, como todos, pero nosotros pues también dependemos de que venga un invierno seco, pues cuando este 2019... este año vino un invierno seco y después de muchas quemas y de muchos años en el territorio y de hablar con mucha gente y de entender cuál es la necesidad que tiene esta gente, ¿no? Para desarrollar su vida y su trabajo, pues nos vimos en estas, ¿no? Pues caminando 2 horas de aproximación, una expedición muy grande, utilizando a un ganadero que era amigo de una persona que trabaja en la BRIF, que había vivido en el valle y que por tanto teníamos un acceso, o sea, llevamos un guía, literalmente, porque la montaña era de una dimensión que, bueno, pues no tenemos tiempo y probablemente tampoco ganas para hacer ese trabajo previo de caminar la montaña durante varios días para definir las parcelas y realizar las quemas, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron necesarias todas estas circunstancias, ¿no? Al final necesitamos de un montañés, de un ganadero del valle, hijo de ganaderos de toda la vida, para que de buen agrado encabezara la expedición y nos llevase pues a quemar la montaña, que bueno, no se la quemamos entera, dicen que tenemos que volver, pero bueno, lo dieron por bueno. Estuvimos quemando 2 días, se quemó muchísimo, mucha parte de matorral, mucha parte de pasto viejo, sencillamente es un pasto embastecido que el ganado ya no le apetece, ¿no? Y sencillamente pues necesitan que de vez en cuando se queme. Entonces, ellos habían contenido, lo habían quemado hacía 20 y tantos años, y es de admirar que no lo hayan quemado por su propia voluntad y que hayan tenido la paciencia de confiar en la administración para que un día por fin les resolvamos el problema, ¿no? Porque si no les dejamos a ellos quemar, es verdad que ellos dicen que lo hacían fácil, que de abajo arriba la montaña iba rápida, pero bueno, también hay que decir que ahí lo habéis poblado de arbolado, de pinos, aquí hay urogallo, aquí está entrando el oso, en fin, y ellos han gestionado esa montaña y lo han sabido hacer siempre, ¿no? Cuando le daban fuego de esa manera no lo hacían el 1 de agosto, lo hacían con una cuniestra que llaman, con una capa de nieve en las cumbres, en las cimas, y al final pues todo ese fuego de alguna manera u otra iba más o menos dirigido y sabían lo que hacían, ¿no? Pero bueno, pues ahora nos hemos metido aquí y somos los que hacemos las quemas y tenemos que acoger esa responsabilidad, ¿no? Que es dar ese servicio a los paisanos y relativamente rápido, ¿no? Porque que aquí hayan esperado pues 7 u 8 años, pues no debe ser el método, ¿no? Bueno, eso las quemas. Hablábamos de los EPRIF y hay que decir que hay más líneas de trabajo, ¿no? Evidentemente lo que más guste, lo más visible y representativo quizás sean las quemas, pero es verdad que se cuenta con una pequeña partida presupuestaria anual donde se realizan este tipo de labores, ¿no? Se contrata maquinaria pesada, tractores, skiders para hacer pues, bueno, implantación de pastizales mediante uso de maquinaria y siembra, que se han hecho algunas experiencias piloto en Cantabria o en Asturias. Y lo que más habitual pues es sencillamente desbrozar, ¿no? Lo que podíamos hacer con la herramienta fuego, pues en este caso, por ejemplo, nosotros en Huesca, en una cara norte. Hay ciertas caras nortes que tenemos muchísimos problemas para conseguir que ardan. O sea, la cara norte no tiene insolación solar, el combustible está siempre con un grado de humedad que no arde bien, la nieve se estira más tiempo y al final pues esta es una solución
¿Que se podría hacer quemando en un momento adecuado? Pues quizás sí, pero al final la ventana de prescripción se abre mucho más si puedes meter un tractor en verano con el apero, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, se ha pasado poco a poco, se ha pasado de la propia quema, de hay que quemar esto, a tratar de hacer pequeñas ordenaciones de quemas, ¿no? En algunos territorios. Es decir, una visión más integral de la montaña o del término municipal, según un poco la idiosincrasia del sitio, pues para llevar un control o una planificación de esas quemas que hay que realizar, de esas quemas o desbroces, ¿no? Que hay que realizar. En las zonas donde más incendios hay, el noroeste, se ha colaborado en investigación de causas. Siempre pues estos trabajos siempre son tutelados por la persona titular de esa función, pero bueno, esas personas que normalmente también se ven muy limitadas en recursos, pues si tienen una ayuda, pues siempre es bien recibida, ¿no? Se ha ido trabajando esto, por ejemplo, está hecho en Valencia, con el EPRI de Valencia, en el tema de interfaz, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Huesca, también de otra manera, no pensando en estas macrourbanizaciones del problema valenciano, sí que lo nuestro es más al contrario, es la aldea que poco a poco se va absorbiendo por la vegetación, se va encerrando por el bosque y empieza a tener también problemas de interfaz con evacuaciones o confinamientos en incendios de verano, ¿no? Pues otra línea que se ha ido trabajando bastante. Otra línea importante, labores de concienciación, pues bueno, no es nuestra formación, pero al final pues con estas cosas que se editan, ese folleto que hemos visto hoy, otros materiales que se hacen, pues concienciar. Esta foto la he rescatado por ahí de una presentación de los asturianos y con las he echado cuenta, digo, bueno, pues estos chavales ya tienen 18 años, muchos de estos ya están con las vacas subiendo y bajando ellos a la montaña, entonces el tiempo pasa muy deprisa. Y lo que parece que no es sembrar, pues probablemente muchas veces de estos gestos, ¿no? pues pueden funcionar y pueden crear poco a poco un cambio de cultura y un pozo, ¿no? Vigilancia en las zonas donde, pues bueno, cuando viene la surada, el viento sur, en toda la franja norte, pues que saben que los incendios pues es cuestión de horas, ¿no? que se produzcan, pues participación en vigilancia. Y finalmente, pues otra cosa que hace el EPRIF, con toda la humildad, pero a lo mejor es incorporarse a otros dispositivos, no van a apagar el incendio entre 2 ni entre 4, pero sí que se pueden sumar al dispositivo y poner un granito de arena en ciertos momentos de olas de incendios donde todos los medios pues son pocos. Y sobre todo he dejado para el final pues esta foto de las reuniones, porque la quiero poner porque yo creo que quizás pues en esta entrada que tenemos un poco de tratar de conciliar intereses, ¿no? Yo me harto de hacer reuniones, es una cuestión que creo que a mis compañeros nos pasa un poco parecido. Intentamos no hacer ruido y llevarnos bien con todos, ¿no? Y esto al final pues pasa por hacer pues muchísimas explicaciones y muchísimas reuniones y quizás a veces que vaya todo un poco lento, ¿no? Pero bueno, a veces para llegar lejos pues hay que ir lento también. Bueno, pues esto en cuanto a funciones del EPRIF, lo explico así muy desarrollado porque en 20 minutos pues tampoco da para mucho más. Pero me interesaba también poner un poco el foco en, aparte de la explicación, una proyección de futuro, ¿no? Un poquito la reflexión, por ejemplo, que si estamos cambiando algo, ¿no? Quiero decir, yo defiendo aquí que hemos quemado cientos y cientos de hectáreas, le hemos hecho el papel a la gente del campo quemando sus parcelas, pero al final pues lo que tenemos que encontrar también es unos resultados sociales que lógicamente son muy complejos de medir también. Bueno, pues vuelvo al mismo plano donde hemos empezado, el plano de un informe de los años 90, pero ahora nos vamos al periodo 2006-2015 y nos encontramos que a nivel de número de incendios intencionados, porque este plano ya es directamente de los intencionados, pues a cuestión de territorio y de cultura, pues el mapa es el mismo, podemos decir que es el mismo. Bueno, me sorprende la cuestión de Extremadura, que no la conozco, que veo que también está bastante colorada, pero el noroeste pues vemos que seguimos teniendo el mismo problema. ¿Es exactamente el mismo? No, no es exactamente el mismo. Han pasado 20 años y la circunstancia sí que ha cambiado. Esta es la primera gráfica, la de allá, la blanco y negro, con la que hemos puesto antes, que era la ascendente. Aquí está el periodo 2001-2010 y el periodo 2006-2015 abajo. Entonces vemos que la tendencia, por fortuna, ha respondido y ha cambiado. Y por lo menos dentro de la circunstancia de los incendios, que sigue siendo muy elevada, sabemos que en el noroeste pues esa raya se mueve por los 7.000 incendios, o sea, sigue siendo
pues un número inaceptable por el precio que nos está haciendo pagar, ¿no? Medioambiental, social, pero cuanto menos vemos que es descendente. Claro, ¿a qué se debe? Bueno, evidentemente a los EPRIF no, porque lo de los EPRIF pues es una gota en el océano, ¿no? Me atrevería a decir que al trabajo de los servicios provinciales, de toda la estructura que hay, sí en una parte, pero evidentemente no en toda, ¿no? Porque el problema es mucho más complejo de lo que alguien externo a la profesión lo pueda percibir, ¿no? Y yendo más gráficas, para reconocer el momento en el que estamos, este es del informe que se sacó este año, del periodo 2006-2015, aquí en la casa, pues bueno, insistir en lo mismo, o sea, en los incendios la intencionalidad en el noroeste sigue siendo casi del 70%, o sea, se mantiene el problema. Pero cosas más serias a las que tenemos que dar verdadera importancia es que las zonas arboladas, superficie arbolada, en ese noroeste, se lleva por delante, los incendios intencionados se llevan el 76% de la zona arbolada. Y esto sí que es un grave problema, porque a priori ponemos el foco, hablamos directamente del ganadero, ¿no? Hablamos de la cuestión un poco del ganado, de las ovejas, de las vacas, de las yeguas, pero el problema es muchísimo más complejo, sobre todo en el noroeste, ¿no? Entonces, otro foco más que nos tiene que poner la alarma, que es que no podemos caer en la autocomplacencia, ¿no? Aunque la gráfica sea descendente. Otro aspecto que nos tiene que poner la piel de punta es que los GIF que se dan en el noroeste ya sean de origen intencionado. Es decir, esta gráfica sí que ha tenido un cambio en estos 20 y en estos 30 años, porque en el noroeste ha habido siempre muchos incendios, muchos más de los que hay ahora. O sea, Galicia llegaba a dar 10.000 incendios por campaña, pero no tenían ese problema de los, eso te lo dicen los compañeros, ¿no? No tenían ese problema de los GIF, como lo tienen ahora en un origen de incendios intencionado. Y no ha sido siempre así. Yo tengo la anécdota, unos compañeros de León que jocosamente hacían un poco la broma, que decían, bueno, nosotros cuando veíamos hace muchos años por la televisión los incendios que teníais por el este de la península, ¿no? Los grandes incendios que se montaban, pues decíamos, lo de apagar incendios es que en el fondo no lo deben hacer tan bien. Nosotros esto no nos pasará nunca. Y porque ellos se veían pues siendo muy efectivos apagando muchos incendios pequeños, hasta que ya hemos llegado en una década en la que pues tienen los mismos incendios y más que en el este, ¿no? Desde Gastro con Trigo a todo lo que ha ido viniendo después, pues por un capítulo con Ofelia o sin Ofelia, con huracán o sin huracán, pues hay momentos en que la continuidad de la masa es la que es, cada vez es mayor, y a pesar de tanto gran incendio nos sigue faltando discontinuidad en las masas para solucionar el problema, ¿no? Y entonces esto sí que es un problema grave de futuro. Una última cuestión, un poco de, pues bueno, alguna pincelada, ¿no? de lo que podría ser el momento actual, es la motivación de incendios intencionados. Vemos que pues, 2/3 del quesito pues, va con la quema para regeneración de pastos y la quema agrícola ilegal y abandonada, que es un poco en lo que siempre pensamos a priori ponemos el foco. Luego hay otro quesito que mete un montón de causas, yo las pondría en cuarentena porque me parecen un poco complicadas muchas veces de investigar, pero lo que más interesante me parece es todas las diferentes circunstancias que se están moviendo, que se han movido siempre en algunos territorios en cuanto a la intencionalidad de los incendios forestales, ¿no? Y esto es muy importante porque a nivel de PRIS se ve mucho. O sea, incluso en los propios EPRIS de Galicia, en las propias experiencias de Galicia, de León, de Asturias, los compañeros te comentan que no es lo mismo la casuística, la circunstancia que vive uno de los equipos con otro equipo que lo tiene, bueno, pues es una cuestión de valle, es una cuestión a lo mejor de 5 o 6 términos municipales, de 20 aldeas, y al final pues hay personas, hay un territorio, hay una composición, un mosaico de territorio y hay unas personas con nombre y apellidos detrás, ¿no? en la causalidad de los incendios. Y esto hace que en los territorios, pues la idiosincrasia de cada territorio sea muy, muy, muy diferente. Entonces, pues ya termino. Hago un poco la pregunta de en adelante qué, ¿no? Tampoco creo que hubiese sido bueno hacer una autocomplacencia, ¿no? de que
de lo bien que vamos, sino que creo que sí que es bueno. Como decíamos en la primera diapositiva, pues si en un momento dado hubo una gente que hizo una reflexión y tuvo esa capacidad de decisión y por estar en los sitios que ocupaban, pues de crear los EPRIF, pues evidentemente nos toca hacer una constante revisión para ver en qué podemos mejorar, ¿no? Y entonces, pues en este resumen y hablando con algunos compañeros, hay una cuestión que creo que a veces sí que la tenemos que corregir, ¿no? Y es harta compleja. Nos falta un diagnóstico certero en el origen de los incendios forestales. O sea, esa estadística anterior del Corrinche que he sacado, pues como digo, bueno, venganzas por multas, resentimiento por expropiaciones, bajar el precio de la madera, bueno, son porcentajes muy pequeños, pero hay otros que son más grandes, ¿no? Vandalismo, pirómanos, en fin, todo esto hay que aterrizar en el territorio y hay que aterrizar para no quemar por quemar, ¿no? Porque esta simplificación de quemar por quemar vemos que muchas veces no soluciona el asunto, porque las quemas no son solo para que entre el ganado, muchas veces son sencillamente para que pase el ganado, por ejemplo, o para espantar al lobo, para espantar al oso, o por una cuestión de rencillas, venganzas, cualquier. Entonces, si no conocemos eso con buen conocimiento, es imposible afinar en el sistema, ¿no?, de corrección. Otro factor interesante, bueno, pues la experiencia nos dice que con la estacionalidad invernal no ha sido suficiente, no hemos conseguido las soluciones que deseábamos al nivel que queríamos desear, ¿no? Y en esto pues viene una experiencia nueva en los EPRIF, que son los EPRIF anuales, que han empezado ya en Cantabria y en Navarra, y yo estoy convencido que eso va a dar cambios, ¿no? Porque yo sí que tengo la percepción que trabajar en el EPRIF en el ciclo invierno y cambiar a extinción en el ciclo verano, no solo yo, lo veo también en el servicio provincial, en el equipo de gente que trabajamos en incendios, que hacemos un corte demasiado drástico de lo que es el periodo de invierno al periodo de verano, ¿no? Y entonces, darle esa continuidad al trabajo de invierno para que sea de todo el año, estoy convencido que va a dar resultados. Y parte también entiendo que donde esos sitios que no podemos tener el EPRIF anual, pues tenemos que pasar por hacer un cambio un poco de mentalidad para tratar de que en verano no se pare la rueda de lo que es todo este trabajo preventivo. Aquí he puesto un tercer punto de los 4 que hace un poco enfrentamiento de dos ideas, en el que nos hemos vendido siempre como con una cercanía al territorio, porque es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? Pero a la vez pues hemos sufrido siempre, bueno, en algunos sitios más que otros, una variación de plantilla muy potente. Entonces es difícil estar apegado al territorio si los miembros del EPRIF están cambiando cada poco tiempo, porque es un volver a empezar, ¿no? Y otro factor en el que a priori presumimos, ¿no?, ese nuevo agente de cara a la resolución de conflictos enquistados, pues corremos el peligro de la frustración, ¿no?, de si realmente en X años no somos capaces de darle ciertas soluciones al paisano, que empieza a ver el PRIF también como, bueno, otra parte más de toda esta compleja administración, donde hay tanta gente y con tantos logotipos diferentes, ¿no?, pero que tampoco me soluciona mi problema, ¿no? Entonces, otro aspecto peligroso. Y un aspecto en valor, creo que llevamos 20 años haciendo quemas, como hemos explicado, y ya podemos decir que sabemos quemar, ¿no? No es una cuestión de personas, sino de método, ¿no? Y a partir de ahí creo que la herramienta fuego pues podemos darle todo el valor que le podamos dar junto a todas las demás para trabajar en el paisaje. Pues como me comentaba un compañero de León, pues por ejemplo rupturas estratégicas de continuidad para evitar grandes incendios forestales, ¿no? Ya trabajando con simuladores, con situaciones de continuidad, pues dónde hay que actuar con el fuego para crear una discontinuidad importante que rompa ese GIF que sabemos que lo vamos a tener y que ya piensan que ya lo que han hecho hasta hoy ya ha tenido algún resultado más que positivo en esa línea, ¿no?, de ver algún incendio que lo han cortado gracias a alguna de esas actuaciones. Y pues nada más, termino con la diapositiva de conciliación de intereses, la misma de antes, porque creo que al final
pues el corazón, ¿no?, de los EPRIF. Y pues bueno, nada, por 20 años más los que vengan, porque yo las lomas del Pirineo cada vez me cuesta más subirlas, ahora hay que ir haciendo recambio, pero que el proyecto tiene peso, funciona y hay que creérselo y hay que seguir con él, con sus resultados. Pues no sé si me he pasado o no, Antonio. Gracias.